Hola, bienvenidos a este círculo de lectura. Es un círculo de lectura de la Biblia en orden cronológico de la Reina Valera, 1960. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra lectura. Ya terminamos los Salmos, ya hemos terminado esta parte. Bueno, no quiero cantar victoria porque me he dado cuenta que hemos estado regresando. Ahorita vamos a regresar a otros libros que ya habíamos visto, entonces, bueno, pero en su mayoría terminamos y vamos a continuar con Reyes, con el primer libro de Reyes. Ya habíamos comentado en la vez anterior, Yoli nos comentó una pequeña introducción de Reyes, pero pensé que sería apropiado comentar unas cositas más. Dice que el autor es un autor anónimo, que el tema de este libro es los reyes de Israel y de Judá. En la Biblia Vida Plena habla que fue escrito entre el 560 y el 550 antes de Cristo. Y habla acerca de un trasfondo donde dice que primer libro y segundo libro de Reyes siguen inmediatamente a la historia registrada en primer libro y segundo libro de Samuel. Juntos, estos cuatro libros cubren en forma selectiva toda la historia de los reyes de Israel y de Judá, y aquí marca que fueron entre el 1050 y 586 a.C. Y primer libro y segundo de Reyes abarcan cronológicamente 4 siglos de esa historia, desde el tiempo del rey Salomón, 970 a.C., hasta el del exilio babilónico en 586 a.C. Primer libro de Reyes solo cubre cerca de 120 años, el reino de Salomón de 40 años y aproximadamente los 80 años después de que el reino fue dividido. Hasta ahí quisiera comentar. Es una maravilla todas estas introducciones y tienen una Biblia de estudio y pueden ver el inicio. Aquí son, en esta Biblia, viene un bosquejo muy detallado para las predicaciones, para las personas que se dedican a predicar o que quisieran compartir algún tema en específico. Tiene 2 puntos principales, de los cuales tienen subpuntos. Y bueno, habla acerca de la introducción y son 2 páginas completitas que habla del propósito, la visión panorámica y características especiales que podemos encontrar. Por ejemplo, las características principales son las ideas principales de cada libro. Entonces está súper interesante, es muy abundante. Podríamos, híjole, es que hacer estudios lo que siempre he comentado, ¿no? Que nos decían que el estudiar la palabra es como un cubo donde vemos muchas caras. Entonces, ahorita solamente estamos como en la parte superficial, leyendo, viendo el contexto histórico, pero aparte de ese contexto viene el contexto espiritual, vienen los temas, de qué nos está hablando cada versículo, cada capítulo, ¿no? Es así un cubo muy, muy grande, es muy vasto. Pero bueno, también quisiera comentar de algo de lo que vimos la vez pasada. Dice que la primera división de Reyes narra el reinado de Salomón. Bueno, es lo que acabo de leer. La estructura literaria se centra alrededor de las actividades constructoras de Salomón y culmina con el fracaso de Salomón en seguir al Señor con todo su corazón. Em, y bueno, vamos a continuar con nuestra lectura. Me parece que nos quedamos en la página 561. Antes de esto, quisiera preguntarte, Yoli, si quisieras comentar algo más o continuamos. No, está perfecto. Solamente la última página, la 60, de las la última profecía de David, no sé si esa no la mencionamos porque terminaba en el siguiente página. Si no, yo la comento más tarde, ¿sí? Ok. Si quieres de una vez, para Oh, seguirnos con todo lo demás. ok. Sí.
por favor. Bueno, me pareció interesante e importante porque pues son las últimas, dice aquí profecía, la última profecía de David. Está en el segundo libro de Samuel, como decías, vamos y venimos, ¿verdad? Cuando ya habíamos terminado Samuel, here we go otra vez. Entonces, dice, estas palabras son bien tremendas porque no lo quiero leer todo, solo quiero leer lo que me pareció a mí muy, muy interesante. Dice, El dulce cantor de Israel. Para empezar, ese título me parece maravilloso, ¿no? Ese dulce cantor, o sea, con qué amor le cantaba al Señor, el amor que este rey, profeta, sacerdote, ¿verdad? ¿Qué faceta no cumplió David? ¿Verdad? Es un personaje impresionante. Y dice, lo que él dijo, ¿verdad? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esto lo dice él porque como vimos en los últimos salmos, él vino proclamando también la venida del Mesías. Él la anunció y también ¿qué otra profecía habló? Mencionó a Melquisedec. Entonces, todo eso me pareció maravilloso, impresionante. Sin embargo, eh, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. O sea, él está reconociendo que el Señor pactó con él de una manera perpetua, pues es para siempre, ordenado en todas las cosas y será guardado, reconociendo que el Señor es un Dios de orden. Y luego dice, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. O sea, él está confiando de que la palabra que Dios le dio se va a cumplir. En ese momento, pues él no vio todo lo que hizo Salomón y lo que iba a hacer, pero él sí sabía que de él iba a nacer el Salvador. Entonces, pues por eso me llamó la atención estas partes, pero y no quería así nada más pasarlas. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. ¿Qué crees que sí lo leí, pero fue así como muy rápido? Porque dije, no, seguramente ya lo vimos, pero muchas gracias por comentarnos. Sí, todo es muy importante. Y como decías, bueno, es la última profecía de David, por lo que, bueno, pues no menos importante que eso. Y bueno, vamos a continuar con la lectura en primer libro de Reyes. Aquí habla del capítulo 2 del versículo 1 al 9. Y aquí dice las últimas palabras dichas a Salomón. Es cuando David le habla en sus últimas palabras a Salomón, le dice lo último. Y bueno, aquí me llamó dos cosas la atención, porque dice que en el versículo 2, déjenme, lo veo aquí, ajá, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esta vez no le dijo esfuérzate y sé valiente, le dijo sé hombre. ¿Qué querría decir con esto? Dice la Biblia de MacArthur que el camino de todos en la tierra es una expresión designada a la muerte, y esfuérzate y sé hombre es una expresión de aliento con la que David quiso preparar a Salomón para las difíciles tareas y batallas en su futuro. Pero es muy curioso porque yo estuve pensando todo este tiempo acerca de lo que somos, no sé, a veces me gusta pensar en el ser humano, en lo que somos como seres humanos, y justamente pensaba en nuestra esencia y que muchas veces decimos en los problemas que no podemos y no podemos por miedos, por tristeza, por cualquier otra emoción. Pero cuando leí esto que le dice, esfuérzate y sé hombre, es tú tienes la capacidad, o sea, es sé tú porque tú tienes la capacidad, esfuérzate y sé tú, ¿no? O sea, sé hombre, sé lo que tienes que ser en el momento en el que lo tienes que ser. O sea, para eso, no sé, me llamó mucho la atención esa palabra.
Y luego en el versículo 4 dice, para que conforme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y aquí, acerca de la palabra, de esa palabra literal, dice, el incondicional pacto davídico fue hecho por Dios con David en segundo libro de Samuel, capítulo 7, y fue confirmado a Salomón en primer libro de Reyes 9, prometiéndole la perpetuación de la dinastía davídica sobre Israel. Si tus hijos guardaren mi camino, declaró, que la obediencia de rey a la ley de Moisés era la condición necesaria para el cumplimiento de la promesa de Dios. El libro de Reyes demuestra que ninguno de los descendientes de David permaneció fiel a la ley de Dios. Ninguno de ellos cumplió las condiciones para el cumplimiento de la promesa divina. En lugar de ello, las palabras de David fueron una base para explicar el exilio. Así el último y definitivo rey de Israel aparecería en un tiempo tardío sin especificar. Esto, wow, cómo me llamó la atención, porque también David lo que hizo, ajá, fue explicarle a Salomón, o sea, no sé, se me hace más impactante esto que, por ejemplo, con los profetas, porque aquí es de padre a hijo. Entonces, el ver que un padre tiene la oportunidad de despedirse de su hijo, algo que no contamos hoy en día con eso, ¿no? Que llame en su lecho de muerte a su hijo y le diga, oye, vas a hacer esto, haz esto, dirígete para allá, camina sobre esta línea, no te vayas de aquí. Esas cosas tan importantes me llamaron mucho la atención. Creo que es un buen legado de lo que David pudo transmitirle a su hijo. Y bueno, pues ya nada más era todo lo que quería comentar acerca de esta página. No sé, Yoli, si quisieras comentar algo más o alguien más que quisiera comentar algo. Sí. Sí, claro, nada más quería preguntar y darle la bienvenida. Tengo aquí uno que dice Rafael Pacheco, pero no reconozco quién es. No sé quién entró Es con. el esposo de Susana. Ah, ok, ok. Bienvenido, qué bueno. Sí, es que dije, ay, ese nombre no me suena, pero qué bueno, bienvenido. Sí, quisiera leer lo que me llamó la atención y luego ya comento, ¿verdad? Las últimas palabras dichas a Salomón. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, para que confirme Jehová la palabra que me habló. O sea, Dios le había dado una palabra a David, una promesa, pero hay una condición, ¿verdad? Que dice, guarda los preceptos de Jehová. Y pues sí, vamos a ver más adelante que Salomón pues empezó bien, pero no terminó tan bien. Y sabemos un poquito de la historia, que eso va a ocasionar una división muy grande en todo el pueblo de Israel. Pero aquí esto me fue para mí importantísimo. Guarda los preceptos de Jehová. Moisés se lo dijo a, ¿cómo se llama? A Josué, ¿verdad? También le decía, cuida de cumplir todas las ordenanzas para que te vaya bien. Josué también se lo dijo a, cada uno conforme iba pasando la batuta, iban dando esa recomendación. Creo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo con nuestros hijos, con nuestra descendencia, enseñarles, decirles, ¿no? Hay muchas promesas en la Biblia de las cuales poder echar mano, pero hay una, a veces, o la mayoría de las veces, está esa condición, está la condición de guardar, o sea, de cumplir lo que el Señor nos manda, de ser obedientes. Y dice, fíjate cómo dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, para que sea confirmada.
diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El Señor le había prometido a David que sus hijos iban a estar siempre en el trono. Tristemente vemos que Salomón después no lo cumple y por eso no sucede ya después. Aunque espiritualmente, como dices, ¿verdad? Va a venir de David ese Salvador que se siente en el trono eternamente y para siempre. Por eso a veces pensaríamos que es un poquito contradictorio. Pues dijo que sí, pero no se cumplió. Sí se cumplió espiritualmente, pero Salomón quebró ¿cómo se le dice? Esa condición. Y más abajito dice, ¿y sabes tú lo que me ha dicho Joab, hijo de Serbia? Aquí ya David, como dices, ¿verdad? Habla con su hijo y le empieza a dar ciertas instrucciones. Le hace 3 encargos. No me quiero adelantar mucho, pero Joab era el jefe del ejército, era como su comandante del ejército que en algún momento creo que hizo una falta grave, no sé, no recuerdo, ya son tantos nombres, pero aquí dice, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. O sea, ese era el gran enojo que tenía, que era un tiempo de paz. David era un hombre de palabra. Esto me queda clarísimo. Cuando él decía sí era sí, cuando decía no era no. Y lo vamos a ver por qué. Él le dice a su hijo, yo no maté a fulano porque se lo prometí, pero tú no vas a hacer lo mismo. O sea, como diciendo, yo di mi palabra y no puedo hacerlo, pero tú, o sea, como diciendo, tú no la diste y sé sabio. Ahorita, vamos a ver de qué hablo, ¿no? Dice, poniendo la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Creo que era un consejo de cómo elimínalo, algo así yo le entendí. Dice, más a los hijos de Barzilai, este es un hombre que le hizo un bien, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esa manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. No estoy segura, pero me parece que este hombre fue el que les dio, no sé si que fue el que los sostuvo, les dio comida, porque también era un hombre viejo, no creo que todavía esté vivo, no recuerdo, pero fue un hombre que le hizo un bien a David y para él pide que le siga tratando siempre bien. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, el cual me maldijo con una maldición fuerte. Y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Fíjense, él, sabe, este hombre me maldijo y yo le di mi palabra que no lo iba a matar y no lo hizo, pero ahora no lo absolverás. O sea, como diciendo, esa promesa era mía, pero tú puedes, ¿verdad? Hacer lo correcto. Y más adelante, muerte de David. Durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó, perdón, en su lugar Salomón, su hijo. Cuánta bendición tuvo este hombre, pero cuánta lucha en toda su vida tuvo también. Si alguien sufrió, si alguien huyó, si alguien temió por su vida, fue David. Si alguien fue traicionado, fue David. Entonces, es un hombre que muere de una manera con mucho galardón, con muchas bendiciones, pero creo que me gusta saber que a veces la gloria, a veces las cosas buenas tienen un precio, ¿verdad? Y
y registros del reinado de David, del reinado de Salomón. Bueno, ahorita hablo del reinado de Salomón, pero es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Gracias por compartir. Bueno, continuando con la lectura, en la página 562, como siempre, me encanta este recuadro y dice, Salomón asegura su reinado. Entonces vamos a seguir entendiendo un poquito el contexto de lo que estamos leyendo y de lo que vamos a leer. Dice, en cuanto Salomón asciende al trono, toma medidas drásticas para garantizar su posición como rey, perdón. La primera la realiza contra Adonías, quien había intentado sin éxito robarle el trono a Salomón. Cuando Adonías solicita casarse con Abisag, la joven mujer elegida para servir a David durante sus últimos días, Salomón interpreta dicha solicitud como una conspiración por parte de Adonías, Abiatar y Joab, y ordena la ejecución de Adonías. Luego, cumpliendo con el consejo de despedida de su padre respecto a Joab, Salomón manda ejecutar al ex jefe del ejército. Si bien parece extraño que David mismo no haya sentido más lealtad por su compañero de armas, Salomón pone en claro que la muerte de Joab es necesaria a fin de vengar el derramamiento de sangre cuando Joab mató a Abner y a Amasa. Y luego dice, finalmente Simei, que es el del que nos comentaba Yoli, el descendiente de Saúl que maldijo a David durante la rebelión de Absalón, ¿se acuerdan de lo que pasó con Absalón? Viola un acuerdo para permanecer en Jerusalén bajo custodia de protección y él también es finalmente ejecutado. O sea, por más que se quiso proteger, termina ejecutado. Salomón no solo solidifica su posición ante los posibles opositores internos, sino también de forma juiciosamente una alianza con uno de sus posibles adversarios extranjeros, casándose con la hija del faraón que gobierna Egipto. Esto para mí me llama mucho la atención y es tan importante porque es la primera vez que estoy leyendo de alguien que está preparadamente políticamente, o sea, que metió política, que hizo lo que tenía que hacer, que jugó sus cartas bien, y por eso es que todo comenzó bien, ¿no? Como lo que decía Yoli. Entonces, después aquí mismo vemos que Adonías solicita una esposa y más adelante vemos que Adonías es ejecutado. Hasta aquí lo que yo quisiera comentar. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Adelante, Yoli. Gracias, Adri. Quisiera dar un poquito ¿cómo se le dice? Recuadro, ¿no? Antes, un poquito de los antecedentes, porque hay que recordar quién es Adonías. Adonías es el hijo mayor que queda. Es impresionante que David tuvo dos hijos que se levantaron en contra, casi, por querer tener el reinado. Y el primero fue Absalón. Absalón se levanta, le da golpe de estado a su propio padre, por el cual tuvo que huir David de su propio hijo. Y ahora, ya en su vejez, cuando está viendo a Adonías, o sea, se murieron los dos hijos mayores y el que seguía era Adonías. Dijéramos que legítimamente él, él y cualquiera pensaría que a él le correspondía el reino, el reinado, ¿verdad? Porque usualmente así era, el hijo mayor es el que seguía en el trono. Sin embargo, Dios escogió a Salomón. Entonces, por eso David se lo entrega a Salomón. Pero Adonías, que era el mayor de todos, se quiso postular para rey. Y por eso es que Salomón tiene que matarlo. Porque Adonías estaba jugándole chueco, le perdonó la vida cuando él se hizo campaña él solito, pero ahora viene con Betsabé. Ya en la clase pasada les había dicho que yo vi apenas en la misma Biblia, ¿verdad? En los estudios, que Betsabé tenía mucho poder político.
Yo creo que por eso Salomón estaba bien informado. Pero ahí hay algo extraño, a Betsabé se le fue algo, porque viene Adonías a decirle, oye, Betsabé, pídele a Salomón que me dé, ¿cómo se llama la última? Déjame ver cómo se llama la última esposa de David, Abisag, Abisag Sunamita. Le pide, esta fue la última esposa del rey David. Y entonces Adonías la pide en matrimonio. ¿Por qué? Porque casándose con la esposa de su padre, él podría más reclamar el reino. Por eso aquí le dice esto, dice aquí, lo voy a leer. Adonías es ejecutado. Vino Betsabé al rey Salomón por petición de Adonías para hablarle por Adonías. El rey, ella dijo, dese Abisag Sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió, esto suena, a mí me sonó hasta chistoso cuando lo entendí, y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag Sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, o sea, como diciendo, pues si quieres, dime que le entregue el reino también. Es irónico, ¿no? Lo que le estaba pidiendo su mamá, es lo que digo yo, ahí no sé por qué Betsabé accedió a pedirle la mano de esa mujer para su hermano mayor. Y Joab dice, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar, o sea, este Adonías ya había hecho su equipo, había tomado a Joab como para que lo apoyara con el ejército, y este Abiatar pues era como que el sacerdote, si no estoy equivocada. Aquí viene el profeta Gerson a decir, Jai, y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios. Bueno, aquí él promete que lo va a matar porque se da cuenta de la intención de su hermano. Mientras su hermano esté vivo, iba a seguir peleando por ese reino, iba a seguir peleando por el trono. Entonces dice Joaída, el cual arremetió contra él y murió. Entonces, pues lo mandó matar. Y después dice, bueno, si quieres sigue, porque ya dice aquí, Abiatar es retirado de su sacerdocio. Este Abiatar, que es el que maldice al rey David, tiene una historia interesante, pero no sé si la quieres decir tú, Adri, que fue el otro encargo que le dijo su papá, él me maldijo, pero haz tú conforme a tu sabiduría. Otra cosa que también quería comentar es que Salomón era joven, dice ahí en la Biblia, que era muy joven. Entonces, Pero Abiatar pero ¿qué no fue el que maldijo fue Simei? Ahí me confundí un poco. O también a fue Abiatar. ver, déjame ver. Bueno, aquí dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Nanot a sus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré yo por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y has sido afligido en todas las cosas. Y vino noticias. Yo entendí que Abiatar era el otro que el rey David lo había maldecido. Si es que a veces tantos nombres, a veces uno se confunde. Sí, porque, bueno, aquí también dice que Abiatar, dice la expulsión de Abiatar de su cargo de sacerdote por parte de Salomón cumplió la profecía de Dios de que la línea de sacerdotes de Elí sería cortada. O sea, él viene de esa línea. Y dice esto estableció la línea de Eleazar, Finés en Sadoc, como Dios había prometido.
Pero, o sea, por ejemplo, en el caso de Simei, dice que enfurecido había apedreado y maldecido de manera vehemente a David cuando éste huía de Absalón. O sea que ahí fue cuando fue la falta de Simei, pero del otro no, no sé, digo, tal vez, como dices, pues tantos nombres y tantas cosas podrían hacer eso, ¿no? Sí, sí, dice aquí, ay, sí, estoy confundida, porque dice, también tienes contigo a Simei, hijo de Gerar, hijo de Benjamín, pero no era sacerdote él entonces. ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, vamos a seguir y ahorita a lo mejor en el camino Sí, lo o sea, aclaramos. Abiatar sí era sacerdote Sí. ¿Y Simei? y Simei, Lo mm, maldijo, pero ¿qué era él? a ver, espérame, ¿eh? Es que por acá lo tenía. Bueno, si no, como dices, va saliendo. Digo, lo padre de este círculo es precisamente eso, que Ujú. podemos hablar, sacar nuestras dudas, investigar, ¿no? Saber qué más, podemos sacar de información o decir. Si alguien de ustedes también encuentra esa información, se los Sí, agradeceremos mucho para no atrasarnos tanto. ajá, sí. Si no, sí voy a investigar bien. Ok. Gracias, Yoli. Muchas gracias por comentar. Y bueno, continuando con nuestra lectura, dice que en primer libro de Reyes, capítulo 2, del 28 al 34, dice que Joab es ejecutado. Entonces, acá en lo que les leí hace un momento, decía que Salomón propone en claro que la muerte de Joab es necesaria a fin de vengar el derramamiento de sangre cuando Joab mató a Abner y a Amasa. Dice, eh, bueno, aquí lo que me llamó la atención, déjenme les digo, fue que Joab sabía que ya habría sido muerto si no hubiera gozado de tanta popularidad en el ejército. El altar no era un verdadero refugio ni para los rebeldes ni para los asesinos. Esto me llamó mucho porque dice que huyó Joab al tabernáculo, o sea, él todavía se atrevió a huir al tabernáculo. Y luego, continuando, dice que Benaía y Sadoc, elevados, ay, perdón, me quiso entrar una llamada. Dice, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joaída, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Y luego dice que Simei confinado a la ciudad. Ah, bueno, a ver, a lo mejor aquí encontramos algún contexto de Simei. Dice, después el rey envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pesares el torrente y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Y entonces después habla de que Simei es ejecutado. Entonces dice que aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue así pues que Simei había ido a Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Samuel, hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar por Jehová y te
te esté diciendo el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco porque pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse. Y bueno, pues ya finalmente Simei termina siendo ejecutado. A ver si ahorita encuentro algo más de Simei. Ya me quedé ahí. A ver, adelante, Ya, Yuri. ya lo entendí. Es que yo lo relacioné a Abiatar con Simei porque los dos fueron ejecutados pensando que eran la misma persona, pero no. Abiatar es un sacerdote que se alió con Absalón. Aquí lo dice en la introducción. Cuando Adonías solicita casarse con Abisag, la joven mujer elegida para servir a David durante sus últimos días, Salomón interpreta dicha solicitud como una conspiración por parte de Adonías, Abiatar y Joab. O sea, Adonías, que quería usurpar el trono, toma como, ¿cómo se le llama? Como aliados a Abiatar y a Joab. Por eso es que los elimina. Abiatar era el sacerdote y que es como una traición hacia Salomón al aliarse o al estar de acuerdo con Adonías. Y Joab era el jefe del ejército, ¿verdad? Entonces, eso es como que por parte de ese complot. Y Sinei es uno que maldijo, y que como hablaba de maldición, dije, pues es el sacerdote. Ok, pero ya está, ¿verdad? Claro, no sé si, perdón la confusión, pero ya está. Abiatar fue retirado de su sacerdocio por haberse aliado con Absalón. Y Simei fue uno que maldijo al rey David, pero el rey David le prometió que no lo iba a matar. Y después, ahora Salomón, lo pone como en una, dijéramos que, ¿saben ustedes lo que es cuando a una gente tiene un proceso legal y lo confinan en su casa, de que no puede salir de ahí, como arresto domiciliario? Bueno, ahí surgió. Ese es el primer arresto domiciliario, ¿no? Que está registrado porque le dice que estuviera en su casa y que no saliera. Y él estuvo ahí unos años. Dice que sí estuvo unos años. Simei, pues, después envió el rey, hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de ahí, ni a una parte ni a otra, porque sabes de cierto que el día que salieres pasaréis el torrente de Cedrón, sin duda morirás. Entonces, dice, entonces por eso dice que después, pasando unos 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron y él por irse tras de ellos, sale de su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el rey Salomón le cumple su promesa. Entonces, aquí hasta abajo me llamó mucho la atención esto que dice, entonces el rey mandó a Benaías, hijo de Jodaía, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Hasta que él cumplió esas dijéramos, ejecuciones, qué tremendo que hasta entonces se confirma su reinado. Yo pensaría o había pensado que cuando lo ungieron, que cuando Dios lo escogió, pero no, tuvo él que cumplir ciertas órdenes, tuvo que ejecutar ciertos enemigos, pelear con ciertos traidores enemigos, para que entonces aquí dijera, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Y es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Bueno, vamos a continuar con la página 564, donde se avisa que en el capítulo 3 hay una boda real. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y trajo a la ciudad de David
entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Y luego, otra vez viene un recuadro donde dice que Salomón es bendecido con el don de la sabiduría. Si bien, Vic, si bien el reinado de Salomón comienza con un derramamiento de sangre, puede verse incluso en todas las ejecuciones, y más aún en la alianza mediante matrimonio con Egipto, que Salomón es un gobernante juicioso y previsor. Pronto recibirá un don especial, el de la sabiduría, que no hallará paralelo en la historia. Y habla a favor de Salomón, que cuando se presenta la oportunidad, se niega a pedir riquezas o poder, prefiriendo en cambio la sabiduría. El registro de esta investidura especial sobre Salomón comienza con una nota sobre la adoración de Salomón y de su pueblo antes de que se levante el templo. La sección concluye con una de las historias más famosas de todos los tiempos, la historia de Salomón, que decide el destino de un niño reclamado por dos madres. Y hasta ahí. Entonces, bueno, pues yo quisiera comentar solamente esto. No sé si alguien más quisiera compartir algo de la página 564. Sí, creo que hasta la gente que no es cristiana o católica, ¿verdad? Que no profesa mucho la fe, creo que todos saben de Salomón y su sabiduría. Yo tengo ese concepto, que muchos saben la fama de que si hay un hombre hubo un hombre sabio en la tierra fue Salomón. Entonces sí, aquí el Señor le dijo como en ningún hombre. O sea, la sabiduría de Salomón pues fue un don, una revestimenta. Esto me llamó la atención como le dice esa investidura especial sobre Salomón. Es esa sabiduría que le dio. Pero lo que me llamó ahorita, como ya lo había escuchado, pues las cosas nuevas son las que me llaman la atención y me llamó la atención que dice adoración previa al templo. O sea que Salomón antes de recibir esa investidura era un hombre que adoraba al Señor, que lo hizo y yo creo que lo hizo de todo corazón. Dice aquí, hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, lo amaba, andando en los estatutos de su padre, cumpliendo lo que tenía que, lo que su padre le dijo. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y ya después sacrificios en Gabaón y convocó Salomón a todo Israel. Ah, sí, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. 1000. O sea, qué humazón, qué cosa tan impresionante. Ahí había mucha gratitud. Este, pero quiero ver, todavía aquí no le dice, Salomón pide sabiduría. Ajá, ok, y aquí en esta hoja, hasta abajo, el Señor le habla a Salomón en un sueño. Esto también para mí fue algo bien importante para señalar. Salomón pide sabiduría, pero fíjense cómo estuvo el escenario. No es que Salomón llegó con el Señor y le dijo, oye Señor, te pido. Es que todo esto sucedió en un sueño. Qué tremendo, qué interesante. Ese encuentro, ese regalo fue en un sueño. Por eso cuando uno tiene sueños, pues yo sí le creo mucho al Señor, aunque también a veces puede ser nuestra carne, ¿verdad? Pero saber escuchar la voz de Dios, porque él sabía que había hablado con Dios, dice aquí, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre,
Y bueno, ya le dijo muchas cosas. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Me puedo adelantar? Sí. Dice, da pues a tu siervo un corazón entendido. Oh, qué bonita palabra, un corazón entendido. La sabiduría es un corazón que entiende. Y saben una cosa, lo que yo entendí es que el puro hecho de que Salomón le pidiera a Dios sabiduría es que ya el Señor ya había hecho algo en él. Ya él ya estaba siendo sabio. O sea, es lo que quiero decir. Entonces, pedir sabiduría es un acto de sabiduría. Ahora sí que, perdón la redundancia, ¿verdad? Y dice, pues entiendo para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Y acá abajo dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. El Señor se agradó de esa petición y ni me quiero adelantar para no tomar mucho tiempo, pero el Señor no solo le otorga la sabiduría, sino que le dice, he aquí, conforme a tu palabra, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no se le promete que no va a haber nadie como él, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y glorias. Entonces, pues esto para mí fue impresionante. Y ya si quieres, ahorita lo último, para que sigas, Adri, o le sigo. Es que voy a seguir con con los siguientes puntos. No sé si quieras Sí, concluir. ya Ajá, eso es hasta ahí, porque ya después dice celebración al regreso. ajá, ajá. Bueno, Sí. ok. Entonces continuamos con la página 565, donde, bueno, aquí viene como la primer prueba para Salomón, en el que aparecen dos mujeres, pues aquí dice rameras, y se presentaron delante de él, y entonces le dice una. Bueno, le llegan las dos y entonces dicen, bueno, es que las dos vivíamos juntas, las dos tuvimos un bebé, uno cada una, y nos dormíamos con nuestro bebé. Entonces dice que una se acostó, lo aplastó y lo mató. Entonces en la noche se levanta y se lo cambia el bebé que estaba muerto, se lo pone a la otra y ella se queda con el vivo. Entonces le dice la otra, ¿no? O sea, cuando yo me levanté para darle pecho a mi hijo, pues me doy cuenta que estaba muerto. Entonces, aquí le dice el rey, le dice, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y le dijo, tráeme una espada. Y dijeron, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a cada una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. O sea, pues, o sea, ahí se ve la sabiduría de Salomón, por eso les digo que es como eh, su primer prueba, ¿no? Y le dice, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella al hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. O sea, ¿qué otro rey hubiera actuado de esa manera? Yo me pregunto. Entonces, bueno, nada más quisiera comentar esto. No sé, Yoli, si quisieras comentar algo más acerca de esta página o alguien más. Sí, fíjate que esa historia del niño es una historia muy tremenda, impactante, ¿verdad? Pero me voy a regresar un poquito, donde dice celebración al regreso. Después de cuando Salomón tiene ese encuentro con el Señor en su sueño y es bendecido con la sabiduría y con las riquezas, aquí dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén, fíjense,
Él sabía que era un sueño, no era que se le apareció, le habló o llegó un profeta a decirle, fue un sueño. ¿Y saben qué hizo? Fue adorar. Dice, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos. ¿Por qué hizo todo eso? Aquí fue donde dije, oh, aquí hay gato encerrado. No, aquí hay algo. Es que Salomón creyó, le creyó al Señor el regalo. Salomón tuvo fe de que así, o sintió ese cambio en él, no lo sé, pero para mí que fue ese acto de fe, de decir, oh, tú ya me bendijiste con sabiduría, ya me bendijiste con riquezas y con gloria, ahora por eso te voy dijo que hizo holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete y a todos sus siervos, o sea, hizo pachanga. ¿Por qué? ¿Por un sueño? Sí, porque fue un sueño que él creyó y fue una realidad después, ¿verdad? Todavía no había pasado lo de las mujeres, todavía no había pasado lo del bebé, ¿no? Y ya Salomón había hecho una fiesta en gratitud a lo que Dios le había hablado en un sueño. Por eso para mí fue como que, oh, wow. Gracias, Adri. Es todo. Muchas gracias por comentar, Yoli. Y bueno, después de eso viene lo del el templo, ¿no? Entonces, dice que el templo, bueno, de hecho, ustedes pueden ver en algunas Biblias, vienen cómo estaba hecho el templo de Salomón, porque pues dicen que fue un monumento nacional que simboliza la relación especial de Israel con Dios. O sea, era un templo magnífico, ¿no? Yo en alguna vez me metí a YouTube y ver así como cómo decían que había sido el templo y pues sí, se veía algo maravilloso, ¿no? Entonces, dice, algo que me llamó la atención, es que dice que el rey David había bosquejado los primeros planos y ahora continúa con la supervisión de Salomón, con la forma detallada de la descripción del templo, que le recuerda la que acompañó a la construcción del tabernáculo en el desierto. Incluso las dos estructuras son similares en diseño, si bien en el caso del templo se añadieron múltiples habitaciones y un gran pórtico. Gran parte de la obra se construirá con materiales provistos por los capacitados trabajadores de Tiro. El registro comienza con la celebración del contrato entre Salomón y el rey Hiram de Tiro. Un tiempo más tarde, otro hombre con el mismo nombre de Hiram será traído desde Tiro para realizar el trabajo en bronce para los adornos del templo. La obra terminada es de una magnificencia que sobrepasa cualquier descripción. Y entonces continúa con el contrato con el rey de Hiram del capítulo 5 y bueno, y después regresa a segundo libro de Crónicas, donde continúa hablando de esto. Yo nada más quisiera comentar, por último, que Irán era una importante ciudad, perdón, que Irán, el rey de Tiro, dice que Tiro era una ciudad importante portuaria del mar Mediterráneo del norte de Israel. Esto también, como decía Yoli, habla mucho acerca de que también fue inculcado desde niño. O sea, Salomón tenía ese conocimiento político muy arraigado porque entonces empezó no como a aislarse, a ser como el centro de todo, sino más bien a ser aliados. Por eso esto se me hizo importante. Dice, dos altas cordilleras transcurrían dentro de los límites del Líbano y en sus laderas crecían espesos bosques de cedros. Irán primero reinó allí del 978 al 944 a.C. Había proporcionado materiales de construcción y obreros para que David edificara su palacio. Salomón mantuvo las relaciones de amistad que David había establecido con Irán. Fueron unas relaciones beneficiosas para ambos.
O sea, hasta eso también, cómo influye y cómo importa el mantener las relaciones sociales con los demás. ¿Por qué también se me hizo importante? Porque hay muchas personas que opinan que cuando no se es cristiano, pues como para qué tener amigos que no son cristianos. Bueno, aquí vemos que sí fue importante tener un amigo que no necesariamente era cristiano. ¿Y por qué? Bueno, pues vemos que fue de gran importancia que el rey Hiram apoyara tanto a David como a Salomón. Y pues ya sería todo lo que quisiera comentar. ¿Alguien más? Adelante, yo. Nada más que eso, ¿no? Lo que acabas de decir, de que Salomón se casa con la hija del faraón por cuestiones políticas, ¿verdad? No fue por amor, no fue por otra cosa, pero también aquí, como dices, la relación del rey Irán, también yo vi en mi Biblia, nomás para no hacerlo muy largo, eso mismo, que era un buen lugar donde se podía sacar el cedro, y lo cual pues necesitaba mucho para el templo que iba a construir. Y pues nada más, muchas gracias, Adri. Ahorita si vas a orar para cerrar, déjame nomás aquí, apago.